los que estamos manejando este tipo de pacientes. Gracias, Katia. No pasa nada. Bueno, buenas tardes de nuevo. Antes de comenzar tengo que decir que amo la comida guatemalteca. Qué delicias. Bueno, ahora les voy a hablar de este tema que para nosotros resulta apasionante. Nosotros los infectólogos pediatras y los que trabajamos directamente con los niños que han recibido quimioterapia por malignidades, neoplasias, pues este es un tema que nos obliga a estar revisando constantemente y ver cómo podemos optimizar y cómo podemos darle mejor atención a estos pacientes, y ahora les voy a explicar por qué. Dentro de los objetivos de la charla pues vamos a tocar todos estos puntos, no los voy a leer, pero para fluir un poco más y no esta es un poquito más larga. Y hay un punto que es muy importante que debemos recordar. Esto para los estudiantes, residentes, las personas que trabajan en enfermería. La fiebre en un paciente que está recibiendo quimioterapia siempre va a ser una emergencia. Siempre va a ser una emergencia. No podemos decirle a la mamá, venga más tarde a ver cómo sigue, dele tal cosa y cualquier cosa me avisa. Esto es una emergencia siempre. Y la fiebre siempre nos tiene que hacer pensar que hay algún tipo de infección en ese paciente. Sabemos que las infecciones son consideradas la principal causa de mortalidad, además de la progresión de la enfermedad en niños con cáncer de países con ingresos bajos y medios. Es un signo común de infección y por lo tanto optimizar su manejo puede mejorar la supervivencia de estos pacientes. Es una complicación frecuente que a menudo requiere hospitalización y un consumo considerable de recursos, y la evidencia respalda que las medidas claves para el manejo de la fiebre, incluyendo la administración inmediata de antibióticos y las pruebas diagnósticas, hacen mejorar el pronóstico de vida de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen guías internacionales que nos sirven a nosotros los clínicos para poder orientarnos en cómo debemos manejar estos pacientes, pero la realidad es que estas guías muchas veces están hechas por expertos que viven en Alemania, en Estados Unidos, en Australia, en países desarrollados que tienen recursos muy diferentes a los que nosotros contamos en nuestros países, y a veces no resulta pues real en nuestro medio poder seguir esas guías. Entonces el seguimiento va a depender de la capacidad y de los recursos con los que cuenta cada centro, y pues está claro que no todos los países tenemos lo mismo, ¿verdad? Y los recursos en nuestros medios sí son limitados. Entonces para nosotros los países que somos de ingreso medio y bajo es mucho el esfuerzo que debemos dar u ofrecer por mejorar la sobrevida de los niños con cáncer. Nos hablan siempre de estadísticas, pero sí definitivamente en nuestros países poder lograr mejorar la sobrevida siempre sigue siendo un reto. Entonces, como les decía, en ese paciente inmunocomprometido, la presencia de fiebre y neutropenia siempre nos obliga a pensar en infección. Pero es un punto muy importante poder disminuir. Si yo estoy analizando a este paciente, yo debo hacer como profesional en salud a cargo de este niño, ¿cómo hago yo para disminuir la progresión de la infección y obtener mejores resultados como producto de la atención que yo le voy a ofrecer o nosotros como equipo le vamos a ofrecer a este paciente? Entonces hay algunos pilares en los que debemos enfocarnos, centrarnos y concientizar. Número 1, optimizar el diagnóstico. Debemos tener formas para poder hacer el diagnóstico correcto. Número 2, hacer u ofrecer un tratamiento oportuno, y en tercer lugar debemos como equipo valorar cuáles son las intervenciones que debemos hacer para disminuir el impacto de los eventos adversos secundarios a esa intervención. Entonces, teniendo ese paciente frente a mí,
debo analizar cuál es la posibilidad de infección, porque recuerden que muchas veces estos pacientes, la gran mayoría de veces solo se presentan con fiebre, sin ningún otro síntoma. Rara vez vamos a encontrar una infección, una otitis media, una faringoamigdalitis. Por lo general vienen solo con fiebre como único síntoma. Entonces, cuando yo veo a este paciente, yo tengo que estar preparado para responderme estas 3 preguntas. ¿Está controlado el foco de infección en este paciente? Sí, no sé. Tengo que ver cómo están los signos vitales, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su presión. Obviamente, si todo esto está alterado, pues eso me traduce que hay un foco activo de infección. ¿Si está infectado o no está infectado? ¿Verdad? Porque a veces también depende de la medición de la temperatura. A veces no es tan confiable esa medición hecha por los papás. ¿Dónde está el foco de infección? En el paciente neutropénico febril, como les decía, es muy raro encontrar un foco al inicio de cuando el paciente se presenta a las emergencias. ¿Cómo se infectó y cómo puedo detener esto? Y es ahí donde yo tengo que hacer ese análisis para poder ofrecer una mejor intervención. ¿Cómo puedo detenerlo? Hay 3, como les decía, 3 formas o 3 líneas de pensamiento en las que yo me debo detener. Número 1, el diagnóstico. Si yo no conozco las definiciones, ¿cómo voy a saber si tengo que intervenir ese paciente? Y la literatura es clara, ha venido aclarándose tal vez a lo largo de los años. Antes era un poquito más, se prestaba más a confusión, pero sí hay algunos términos que al menos en las guías internacionales aplican también para nuestra realidad. Tenemos que tener claro qué significa neutropenia. Y la gran mayoría de las guías nos va a decir que es el recuento de neutrófilos por debajo de 500 o por debajo de 1000, siempre y cuando yo prediga que va a haber una caída por debajo de ese valor en las próximas 24 a 48 horas, que este concepto a veces es un poco confuso, ¿verdad? O a veces no siempre el médico general pueda tener claro este concepto, si va a caer o no el conteo de leucos. Fiebre, existen dos definiciones, por decir así. Está un registro único de temperatura axilar que sea de más de 38 grados y medio, o en su defecto, es en ese paciente que se le tomen 2 mediciones de la temperatura en una misma hora y marque por encima de 38 grados. También está la neutropenia febril de alto riesgo, que ahora vamos a hablar de eso, y también existe el concepto de neutropenia febril de bajo riesgo. El segundo punto importante para el diagnóstico es conocer cuáles son los estudios que se deben tomar en ese paciente que se me está presentando con fiebre y con neutropenia. Y para esto es sumamente importante que los centros cuenten con una estandarización de esto, que yo sepa en mi servicio de emergencias donde yo trabajo cuáles son los estudios que yo tengo que hacerle a este paciente. Saber que esto ya esté protocolizado. Y las guías lo que normalmente recomiendan es que en estos pacientes se deben tomar un hemograma, pruebas de función renal y hepáticas, hemocultivos, si el paciente tiene un catéter, ¿verdad? de uso prolongado, y también el periférico, biomarcadores. Cada hospital tiene sus biomarcadores, pero las guías recomiendan el uso de la proteína C reactiva, también se usa la procalcitonina. Cultivos de sitios estériles, si tenemos hallazgo de que algo pueda estar sucediendo con un paciente que llega ya con un foco más claro, y estudios de biología molecular, sobre todo enfocándonos en ese paciente que tenga síntomas respiratorios. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué debemos optimizar los métodos diagnósticos en estos pacientes? Y en la charla que dio el doctor, pues muchos levantaron la mano de que en sus centros había paneles de biología molecular, cosa que pues es una herramienta valiosísima en el manejo de estos pacientes, porque sabemos que estas técnicas nos ayudan a hacer diagnósticos más precisos. Además, son pruebas rápidas de detección. En la gran mayoría de los centros, en 2-3 horas vamos a tener respuesta inmediata por parte del laboratorio que nos va a ayudar a tomar decisiones en ese paciente. Y actualmente en muchos de nuestros centros pues contamos con tecnologías de punta como el MALDI-TOF, que todavía hacen más sensible lograr un diagnóstico más temprano.
Y es muy importante, quería mostrarles este artículo y les hablaba de ese paciente en qué nos ayuda poder tener diagnósticos tempranos, sobre todo lo que hablábamos también, o el doctor decía, de la importancia de ese hemocultivo negativo, ¿verdad? Porque ha habido mucha discusión a lo largo de los años, cuántos hemocultivos tengo que tomarle yo a este paciente, si son válidos, si no, en qué momento, si antes de iniciarle los antibióticos, si después de tomar los antibióticos. Y tenemos esta publicación del año pasado por parte del grupo de la doctora Santolaya, que ella pues es una, por decir así, una experta latinoamericana en el paciente, en la infectología pediátrica oncológica, y ellos reportan o publican este estudio donde ellos demuestran que en esos pacientes con fiebre y neutropenia, a quienes les toman hemocultivos y estos hemocultivos están negativos a las 48 horas y se decide, de acuerdo al conteo de neutrófilos, suspender los antibióticos tempranamente, la pregunta que siempre habíamos tenido es ¿cuál es el resultado? Porque nosotras sobre todo aprendimos que estos pacientes había que completarles 7 días de antibiótico, o mientras siguiera la fiebre, igual todavía hay discusión un poco de eso, si hay que suspender o continuar los antibióticos, y en estos pacientes a veces estaban en el salón de hematoncología con 10, 14 días de tratamiento antibiótico y siempre con hemocultivos negativos. Y la respuesta, según los resultados que ellos obtuvieron en este artículo, es que hubo cosas importantísimas. Primero, la disminución de días de antibiótico y el impacto en las resistencias en los salones de hematoncología. Número 2, que ellos no obtuvieron desarrollo de cuadros de sepsis posterior a la suspensión de los antibióticos, no tampoco tuvieron fallecidos luego de esta intervención, y ellos documentan que solo 3 pacientes presentaron o fue necesario reiniciar los antibióticos después de suspender los antibióticos. Entonces también en este artículo podemos ver ¿verdad?, la importancia del por qué tomar un hemocultivo periférico, y eso es un motivo de discusión también en algunos centros, sobre todo en Estados Unidos, cuál es la validez o en qué me ayuda. Pues ellos aquí dentro de sus resultados lo que muestran es la confiabilidad que da tener un cultivo periférico negativo para tener esa certeza de que estás tomando una decisión correcta en ese paciente también. Ahora, algo que es importantísimo y a veces nos cuesta mucho es conocer la epidemiología local y cuál es el antibiograma. Se supone también que como una práctica de calidad es que nuestros centros hagan un análisis periódico, idealmente semestral o anual, de los gérmenes que están circulando en ese hospital, así como el comportamiento, la susceptibilidad antibiótica de esos mismos gérmenes, y así nosotros poder analizar cuál es el antibiótico o el tratamiento empírico que yo le tengo que ofrecer a mi paciente. Y esto es muy valioso, sobre todo en este paciente hemato-oncológico, porque me permite dar una terapia empírica, pues enfocándome en el conocimiento de esos gérmenes que están siendo más prevalentes, ¿verdad? En algunos centros pues sabemos que son los gram negativos, en otros son los gram positivos, y de acuerdo a eso es vital poder nosotros como cada equipo y de forma individual poder recomendar una terapia empírica de acuerdo al conocimiento de esta microbiología. Ahora, si nos pasamos a la parte de tratamiento, ¿cómo puedo yo optimizar el tratamiento? Aparte de las técnicas diagnósticas, bueno, muy importante, y esto se habla muchísimo, que es muy importante que cada centro escoja una escala de estratificación de riesgo. ¿Qué es la escala de estratificación de riesgo? Resulta que es una escala que me establece, de acuerdo a parámetros clínicos y de laboratorio, si este paciente que me llega con fiebre, neutropenia, que estuvo recibiendo quimioterapia, es un paciente de bajo riesgo para bacteremias o infecciones severas, o es un paciente de alto riesgo para bacteremias o infecciones severas. Y de acuerdo a esa escala o a los parámetros que cumplan en ese momento, yo puedo tomar la decisión de cómo voy a manejar ese paciente. En algunas latitudes, en algunos pacientes,
los pacientes de bajo riesgo o los que cumplen con la definición de bajo riesgo son pacientes que se logran manejar de forma ambulatoria. En mi país, en Costa Rica, eso no siempre sucede. La gran mayoría, nosotros por protocolo, pues también tenemos, a veces no contamos como con un sistema a nivel periférico que nos dé soporte en estos pacientes. Entonces, si el paciente vive en una zona muy rural, pues nosotros preferimos, aunque sea de bajo riesgo, monitorizarlo cerca del hospital, en albergues o incluso hospitalizado, para ver cómo se va desarrollando en las próximas horas. Pero en algunos centros, sobre todo de que tienen otras capacidades, pueden manejarse de forma ambulatoria, incluso con tratamiento antibiótico oral. Y pues las guías establecen que el paciente de alto riesgo definitivamente se hospitalice y se inicie tratamiento antibiótico inmediato. Entonces, como les comentaba, pues existen varias guías de estratificación, hay diferentes autores. A nivel latinoamericano, la que más se ha utilizado es la escala de estratificación propuesta por la doctora Santolaya ya hace muchísimos años, y algunos parámetros que se toman, ¿verdad? Aquí están los criterios clínicos, que no voy a entrar en eso, los pueden encontrar, pero sí definitivamente cada centro debe definir cuál escala va a utilizar y que le permita a ese médico que está atendiendo a ese paciente pues tener una guía para poder elegir el mejor tratamiento para sus pacientes en ese momento. Entonces sabemos que facilita la toma de decisiones y además permite analizar si el paciente necesita o no una hospitalización, y además me permite escoger si el paciente puede manejarse con tratamiento oral o definitivamente si debo dejarlo hospitalizado. A nivel centroamericano, pues nosotros como equipo con la doctora Chan y el doctor Melgar, pues hemos trabajado durante muchísimo tiempo con algunos algoritmos de manejo. Ya hay algoritmos en nuestros hospitales que hemos venido trabajando desde hace años ya, que eso se ha, por decir así, socializado y se han publicado para ayudar al clínico en la toma de estas decisiones. Entonces es un camino recorrido que ya hemos logrado los centroamericanos. La pasada era la guía de ustedes, ¿verdad, Alicia? ¿La viste? Sí, era la guía de aquí de Guatemala. Esta es la guía que nosotros utilizamos en Costa Rica en este momento, y donde vemos cómo lo manejamos, ¿verdad? ¿Qué hacer si el paciente es de bajo riesgo? ¿Qué hacer si el paciente es de alto riesgo? ¿Cuándo yo debo si el paciente está estable o si el paciente está inestable? Nosotros tratamos de manejarlo con colores parecidos al del semáforo, ¿verdad? Para que ayuden a poder identificar la seriedad del caso. Y también en el tratamiento hay un concepto muy, muy importante, que es el tiempo del inicio de los antibióticos, y en esto hay mucha publicación acerca de esto que se llama la hora dorada. La hora dorada significa y se recomienda que este paciente que está con fiebre necesita que se intervenga lo antes posible, pero definitivamente que el inicio de los antibióticos en este paciente se inicie 1 hora después de que se documentó la fiebre. Y ese es el objetivo en el que estamos trabajando muchísimos países, porque al menos en mi país ya se han hecho pues estudios, análisis prospectivos de cuánto es lo que se duran entre el que el paciente llegó a emergencias, lo atendió a alguien, el servicio de emergencia saturado, duró 1 hora esperando, mientras que llegó, el papá se dio cuenta a las 3 de la tarde, mientras que cogió el carro, se fue para San José, estuvo esperando en emergencias, lo atendió el residente, luego llegó el asistente, luego le hicieron el hemograma duró 1 hora, y habíamos visto que había un promedio de atención o de respuesta para ese paciente que era mayor a 2 horas, ¿verdad? Y a veces hay lugares que es de 4 horas, 5 horas y hasta más. Y ahorita la recomendación como un parámetro de calidad de atención a esta población especial es que definitivamente
se tarde menos de 60 minutos entre el momento de la identificación de la fiebre y el inicio de los antibióticos. Obvio que si el paciente vive en una zona alejada, pues esto es difícil, pero una vez que está dentro de un centro hospitalario, un centro médico, se debe optimizar o se debe agilizar el proceso de atención para poder lograr el cumplimiento de esta hora dorada, porque se ha visto que está en directa relación con el impacto y la sobrevida. Y cuando hablamos de eventos adversos y la disminución del riesgo de estos, es muy importante, y esto es algo en lo que nosotros creemos conscientemente. Primero, el trabajo en equipo, ¿verdad? Debemos estar todo el equipo, desde emergencias hasta todas las personas que manejan pacientes con cáncer, deben estar educados e informados y actualizados con todos estos temas, como ustedes que están aquí, ¿verdad? Que es lindísimo poder compartir conocimientos y que esos conocimientos vayan de persona a persona, porque eso agiliza, y no solo agiliza, sino optimiza la calidad de atención. Y estamos completamente seguros de que entre más educación, pues el impacto de la educación se ve directamente en la atención y en la calidad de atención de los pacientes. Entonces, y el otro punto es las vías de comunicación, ¿verdad? Que hayan equipos donde la comunicación sea fluida, respetuosa, eficiente, y donde todos manejen los mismos conceptos, que es muy importante. Entonces, en resumen, antes de la infección, nosotros todos debemos trabajar en ver cómo reducimos el riesgo de exposición de patógenos a ese paciente tan vulnerable, mejorar la nutrición, porque sabemos, bueno, esto es una población muy vulnerable y sabemos que la desnutrición es alta en esta población, pero debemos trabajar y enfocarnos en cómo optimizar la parte de alimentación en estos niños. Intentar en la medida de lo posible que tengan sus vacunas al día, aunque ya después de la charla que nos dio la doctora Joana, sabemos que pues muchos no van a tener sus esquemas completos y eso no siempre se va a poder lograr. Realizar prácticas seguras, y la práctica más segura es educándonos y estudiando, y aparte higiene de manos para atender a estos pacientes, y toda la protección de usar el equipo que ellos también para poder atenderlos. Y en el momento de la infección, como les decía, siempre enfocarnos en 3 puntos: si estoy haciendo el diagnóstico correcto, si estoy ofreciendo el tratamiento correcto, y si yo como trabajador en salud conscientemente y formalmente estoy disminuyendo o tomando medidas para disminuir la toxicidad y los eventos adversos de los medicamentos que yo le estoy ofreciendo a mi paciente. Entonces, para concluir, es muy importante que recordemos que las infecciones en esta población son causa de alta morbilidad y mortalidad en los pacientes inmunocomprometidos. Diagnosticar a tiempo a estos pacientes y tomar las decisiones correctas pueden hacer la diferencia, y es importante que trabajemos siempre en la concientización del personal y la adecuada comunicación entre los grupos de trabajo. Así que con esto concluyo y muchísimas gracias por la atención.